para teñir la seda hay que sacar la sericina, que es una de las capas que recubre a la seda, y que si la dejamos nos interferiría en la tintura. Eh, Esta proteína puede ser usada como un subproducto porque tiene varias propiedades farmacológicas y sobre todo en cosmetología. Vamos a ver los métodos de extracción y conservación de colorantes naturales, tinturas vegetales de origen animal y algunos ensayos para determinar la solidez o cuánto va a durar en el hilado el colorante. Bueno, los objetivos es agregarle valor a la seda, y ya que es un textil muy noble, eh, aumentar, digamos, esa propiedad y usar colorantes naturales por la ventaja que vamos a ver más adelante. El filamento de seda está formado por dos microfilamentos envueltos por una capa que se llama sericina, ¿sí? Esta es la capa que tenemos que extraer para poder darle mayor penetración a la tintura y evitar que si queda la sericina se iría con los lavados o daría un aspecto áspero al hilado. En una fotografía de microscopio electrónico se puede ver, digamos, con un poquito de imaginación, distinguir que es todo como una especie de cable, donde el forro del cable sería la sericina, ¿sí? Y el núcleo es la fibroína o la seda propiamente dicha. Como dijimos, la sericina hay que usarla como un subproducto, ya que contiene muchos aminoácidos que son esenciales, ¿sí? Y que sirven en cosmetología sobre todo. La composición química de la seda es digamos, más o menos un 30% de sericina y el resto es la fibroína o seda pura que vamos a ver. Bueno, durante toda la charla vamos a ver lo que es el pH o vamos a nombrarlo, entonces por eso me tomé el atrevimiento de bueno, hacer una breve descripción de lo que es. Digamos, en algo simple, sería tener la concentración de ácido o álcali que hay en una sustancia, o con el agregado de sustancias, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle, pero generalmente hay que tratar de no ir a pH alcalinos, ¿sí? De por arriba de 9 o 10, porque la seda se va degradando, ¿sí? A mayor pH se va a degradar mucho más rápido y va a terminar disolviéndose, ¿sí? O si está expuesta a valores altos de pH, la seda no va a tener resistencia, se va a cortar al tirarla o al hacer hilados, se va a romper, ¿no? La preparación de la fibra, bueno, ya dijimos el descrudado o desgomado, es más práctico, ¿sí? Tenemos varios métodos, uno es con carbonato de sodio, el carbonato de sodio o soda solvay, se prepara una solución de 1,9 gramos por litro de agua, ¿sí? Eso nos da un pH de 11, si bien es alcalino, pero el tiempo que va a estar sumergida la fibra para extraer la sericina no es tan grave y el daño que pueda producir es mínimo, ¿sí? Otra forma de descrudar, ¿sí? Sería el uso de un autoclave, ¿sí? Un autoclave es como una especie de olla a presión donde en su interior va otro recipiente donde está la seda con agua. En general se trata de que sea agua destilada
para no agregar contaminantes, ¿sí? Y de esta forma podemos obtener la sericina a un estado bastante puro sin agregado de ningún reactivo, ¿sí? Esto sería cuando uno lo extrae la sericina de esta manera, queda una especie de gelatina que se puede secar o mantener de esa forma, así haciendo una especie de gel. eh, si está que se envasa en caliente y se mantiene en heladera, puede durar un año si no se abre el recipiente, ¿sí? Si se abre, eh, puede durar menos, ¿no? Va a depender de la cantidad de microorganismos que ingresen en ese momento y contaminen y empiece a descomponer esa proteína. Otro método es con ácido tartárico o ácido cítrico. Esto se compra en droguería, ¿sí? Se preparan 10 gramos por litro y también se extrae. De esta forma se obtiene una seda brillante, ¿sí? Esto es, después la sericina es muy difícil de separar, ¿no? El único método para obtener la sericina y darle uso y más apropiado sería con el autoclave. También hay otro método que es el clásico con agua y jabón, donde es muy difícil separar la sericina porque está contaminada con el jabón. En el caso de que la seda pueda presentar manchas, generalmente de color amarillento muy intenso, u otras manchas que se han producido durante el secado del capullo o el- la producción, es con agua oxigenada, ¿sí? Pero solamente si está muy manchado, si no con las tinturas se va a disminuir esas manchas que se vayan a producir, ¿sí? Cada proceso que se hace a la seda de calentar a altas temperaturas y produce una degradación, entonces es conveniente usar la menor cantidad de tratamientos posible. El blanqueo se realiza con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la que se usa para teñir tinturas de pelo. Generalmente viene de 20 volúmenes, viene en la etiqueta que dice 20 o 30 volúmenes, depende de la concentración que ha sido envasada. Y la comercial viene de 100 volúmenes. Hay que tener cuidado porque es un producto muy agresivo, produce quemaduras, entonces usarlo con guantes en un lugar ventilado, ¿no? Y protegerse la cara sobre todo de salpicaduras. Eh, Se usa con un poco de ácido acético para darle un medio ácido y esto protege un poco a la seda para que no se produzca tanta degradación. Con agua y se calienta por 30 minutos a ebullición. Bueno, colorantes, los colorantes, tengan en cuenta que los colorantes sintéticos se descubrieron prácticamente en 1850, ¿sí? Antes de ese, antes solamente se usaban colorantes naturales. Por eso es bueno eh, recuperarlos, ¿sí? Y evitar el uso de colorantes sintéticos que generalmente son tóxicos, salvo alguna línea que sea ecológica, que no tenga eh, cromo, ¿no? Que es un metal tóxico, u otros contaminantes o productos que pueden producir alergias, ¿sí? El uso de colorantes naturales son amigables al medio ambiente, ya que eh, solamente se usa agua durante la extracción eh, y son producidos naturalmente, entonces la carga ambiental es baja, ¿no? Se pueden disponer directamente eh, en cualquier lugar, no hay necesidad de tratamientos. Además, si se hace varias tinturas con diferente intensidad de color,
directamente se agota todo el colorante y lo que se tira es un agua coloreada con una carga orgánica baja. También ya dijimos que aumenta el valor agregado del producto, del material. Se puede agregar un valor agregado como más natural o más limpio, ¿no? Durante la producción. Tiene propiedades, algunos colorantes tienen propiedades antimicrobianas. La mayoría de los colorantes tienen protección UV, que se ve aumentada por el uso de algunos mordientes, como el hierro o el cobre. Un colorante natural es aquel que se sintetiza y acumula en las células de plantas o animales, ¿sí? Es un compuesto químico, ¿sí?, que es producido por animales, vegetales. También hay otros colorantes como minerales, que son las arcillas, ¿sí?, o algunas tierras coloreadas que contienen arcillas. Hay una clasificación de los colorantes. Pueden ser los carotenoides. El clásico es el color de la zanahoria, del zapallo, ¿no? Flavonoides, antocianas, clorofilas, que son producidos por las hojas o partes verdes del vegetal. Quinonas, acá tenemos púrpura, escarlata, que es del murex, un caracol que produce ese colorante. Y los índigos, que dan colores azules, que es de un vegetal, ¿no?, donde se producen por fermentación. Bueno, una descripción más profunda de cada colorante. La clorofila. Los métodos de extracción. Los métodos de extracción varían de acuerdo a la cantidad de material que uno posea y el volumen de material a teñir, o sea, seda o lana en nuestro caso. Generalmente vamos a hacer extracciones con agua porque es algo fácil de obtener y está al acceso de cualquier artesano o productor de seda. Sí, también hoy existen máquinas de tintura que tienen una extracción, que hacen una extracción del colorante y después lo pasan a la máquina en sí para producir la tintura, ¿sí? También hoy existen en el mercado colorantes naturales, ¿sí?, que vienen en colores amplios, de remolacha, cáscara de nuez y otros productos, ¿sí?, generalmente subproductos de la agricultura. Los colorantes son producidos por una empresa que se llama Arcroma, y la máquina de tintura es una empresa italiana que se llama Tonello, que sacó hace un año un equipo que hace la extracción de colorante y la posterior tintura en un equipo adicional que posee. Es un equipo de tintura industrial. Se puede teñir desde 20 kilos en adelante. Bueno, para que el colorante natural se fije bien a la fibra y dure bastante tiempo, o sea, tenga una buena solidez, se agregan mordientes. Estos mordientes tienen la particularidad de hacer de ligante entre la fibra y el colorante. Entonces, de esta forma se obtienen colores mucho más sólidos y también tienen la propiedad de variar el color del mismo colorante, ¿no? Mejoran mucho la solidez al lavado, que también todas las solidez se van a depender de la naturaleza del colorante. Generalmente los colorantes amarillos o naranjas o algunos verdes también
son lábiles a la luz solar o luz directa. Entonces, si bien va a mejorar las propiedades de la duración del colorante, por su naturaleza el colorante no va a tener mucho uso digamos, en una prenda que esté expuesta a condiciones ambientales, pero sí para otros usos, tapices u otros elementos que se quieran producir. Bueno, después generalmente los mordientes son sales metálicas, generalmente de aluminio, de hierro, de cobre, estaño se usa poco. El hierro está presente en la naturaleza en varias formas. El cromo también es un colorante que se usó bastante. No se usa hoy porque tiene propiedades, es muy tóxico y además es metal que se acusa de ser cancerígeno, ¿sí? Si bien se usa y no es conveniente que esté en contacto con la piel. Otro mordiente que es el único mordiente natural es el tanino o ácido tánico, que está presente generalmente en madera, sobre todo quebracho, algarrobo y demás maderas duras. Bueno, los colorantes de origen vegetal tenemos los más comunes y que se logra una buena variedad de colores, son la cúrcuma, que es, vamos a verlo más adelante, el palo campeche, el añil o índigo, la cáscara de granada, ¿sí? La granada es un fruto que se puede usar para jugos y demás, con muy buenas propiedades, de cantidad de vitamina C, y la cáscara se usa como colorante, se puede obtener una amplia gama de colores. La clorofila, que se obtiene a partir de partes verdes de la planta, hoja o tallos, sobre todo de herbáceas. La clásica clorofila es obtenida a partir de la menta o del alfalfa. Otra también que se usa bastante, la rubia tintoria, también se usa la raíz. Bueno, los colorantes de origen animal, los más conocidos, son la cochinilla, que es un insecto que parasita la tuna, ¿sí? Que es un cactus, y la púrpura de tiro o el murex, que es un caracol que tiene una glándula donde se almacena el colorante y tiene, por supuesto, un color púrpura muy, muy buscado y muy codiciado, de alto valor. Lo que pasa que para obtener 1 gramo se necesita aproximadamente 20.000 caracolitos para poder teñir, digamos, una prenda, ¿sí? Una prenda, un vestido o algo que no sea muy pesado, ¿no? Esta es la cúrcuma, es una raíz, se usa para condimentos, o darle color a arroz y otras comidas, y se obtienen colores amarillos bastante intensos. Con estos, sobre todo con la cúrcuma, hay que usar mordientes siempre para darle un poco más de solidez o que dure más. Sobre todo se usa el aluminio, sulfato de aluminio o eh, alumbre de potasio. Otra planta que es interesante para teñir es la raíz del palo pata o Ximenia americana. Es una planta que crece en toda la precordillera, desde Chubut hasta el norte de Argentina. Se usa el fruto es comestible y la raíz sirve como tintura, y si no necesita mordientes, si quieren agregarle mordiente es para cambiarle el tono, pero tiene una solidez muy buena. Es la granada, que vamos a usar la cáscara. Ven la paleta de colores, digamos los colores grises o negros son con el agregado de hierro y los claros
con agregado de alumbre. Se puede obtener desde amarillos, verdes, grises o negros. Un colorante animal que es muy empleado y que se obtiene colores muy sólidos es la cochinilla, ¿no? Que bueno, ya dijimos, ahí está parasitando una planta de tuna, donde se obtienen muy buenos colores, muy sólidos, eh, y generalmente van a variar el color obtenido de acuerdo al mordiente empleado, ¿sí? En los colores rosados, suaves, con el agregado de alumbre de potasio o aluminio, alguna sal de aluminio, rojo se puede agregar un poquito de estaño, eh, y los violetas o azules con el agregado de una sal de hierro, generalmente sulfato ferroso o férrico, ¿sí? Es óxido o algún óxido de hierro, ¿sí? Bueno, acá hay un procedimiento para teñir seda en general, ¿no? La relación de baño es la cantidad de seda o de material a teñir en una cantidad de agua. Generalmente se usa por encima de 1 en 25. O sea, si tenemos 1 kilo de seda, tenemos que por lo menos tener 25 litros de agua. Conviene que el agua esté en exceso. Si esa relación es mayor, 1 en 30, por ejemplo, 1 kilo de seda, 30 litros de agua o más, es mejor porque se obtiene, las fibras están más sueltas y más disponibles en el baño, con lo que evitamos marcados o puntos de tintura más intensos debido a una mala agitación, y más fácil de agitar o mezclar dentro del recipiente. Siempre que se tiña seda, se ajusta el pH entre 4 o 5 con algún ácido, ¿sí? Puede ser ácido acético, vinagre si no tenemos ácido acético, ácido cítrico si no tenemos ácido cítrico, jugo de limón. Podemos usar el vinagre, generalmente si usamos vinagre blanco o vinagre de alcohol, para no agregar o cambiar el color en nuestro baño. Se agrega generalmente algún producto para agotar, digamos, para que el colorante suba todo lo que pueda a la fibra. Se emplean el sulfato de sodio, si no tenemos sulfato de sodio, el cloruro de sodio o sal de mesa. Generalmente no usar en proporciones muy altas porque dan aspecto de dureza y sacan un poco el brillo a la seda, ¿no? Bueno, se calienta en una primera etapa a 40 grados, se agrega el material a teñir y después se agrega el mordiente si hubiese en ese momento, y se calienta a 80-90 grados media hora, ¿no? O sea, mantener esa temperatura. Conviene no en toda fibra proteica, sobre todo no exponer a calentamientos excesivos para no dañar la fibra, ¿sí? Entonces lo ideal sería 90-95 grados, pero no más. No sé, si tenemos llama directa, que no produzca una ebullición violenta, ¿sí? Sino una ebullición suave. El mordiente se puede agregar eh, antes de la tintura, durante la tintura o después de la tintura, ¿sí? Generalmente conviene hacerlo junto con la tintura para evitar que, que queden manchas o zonas más impregnadas con mordiente que van a provocar un cambio de color o un color desparejo. Se deja enfriar naturalmente después de transcurridos los 30 minutos de ebullición, y lo ideal es sacar el material frío, ¿sí? Y dejar secar, se puede dejar secar a temperatura, como es, protegido de la luz solar, o se puede lavar, se puede enjuagar con agua fría hasta que no desprenda más colorante. Eso es importante porque eso asegura que después
el material empleado no manche otra prenda o no desprenda color que le quedó en exceso de la tintura. Acá vamos a ver dos colorantes que se emplearon. Uno es la Vicks Orellana, ¿sí? O Urucúa, Nato, Visa, Vija, ¿no? Tienen varios nombres. Por eso conviene en colorantes naturales usar el nombre científico, que es un nombre que es único en todo el mundo, ¿no? Si no, cada colorante tiene un nombre de acuerdo a la localidad o al lugar donde se encuentra. Con la Vicks Orellana o Vixa directamente, o Anato, es un colorante que se usa también para comidas. Se obtiene colores amarillos o anaranjados. Generalmente es un colorante que hay que disolverlo en un medio alcalino, porque en agua no es soluble. Se puede usar carbonato de sodio, ¿sí? que es un producto cáustico, que ya dijimos, o soda Solvay. Si no conseguimos, porque en algunos lugares no lo venden, porque es un producto, digamos, controlado, se puede usar alguna ceniza de algarrobo, de algún que tengamos. Esa ceniza se coloca en agua, más o menos 200 gramos por litro de agua. Se agita bien, se deja un par de horas para que decante y va a quedar un líquido totalmente transparente. Ese líquido, si tiene alguna impureza flotando, la podemos separar con un filtrado, con un colador puede ser. Se agrega solamente el agua esa, y esa agua es bastante alcalina, entonces va a ayudar a la disolución del colorante. Una vez que tenemos el colorante disuelto, procedemos a la tintura, ¿sí? Por eso acá van a ver una relación de baño 1:40, porque es, digamos, un volumen bastante bueno para usar y obtener colores bastante parejos. La seda, bueno, generalmente la seda conviene antes de la tintura hacer un remojado. Si le agregamos unas gotitas de detergente de cocina que se usa para lavar platos, es ideal porque eso ayuda a humectar, que la fibra se humecte bien y tome mejor el colorante y no quede sin mojarse, digamos, durante el baño. Cuando el baño alcanza los 40 grados, colocamos el material, la seda, ¿no? En nuestro caso, ahí agregamos el colorante, el mordiente, y vamos al calentamiento, ¿no? También 30 minutos, y transcurrido ese tiempo dejamos que descienda naturalmente la temperatura. En este caso se realiza un postmordentado, o sea, después de la tintura, se extrae la fibra con un leve escurrido y se coloca en la solución de alumbre. Se calienta a 40 grados y después de eso se deja enfriar, se escurre para sacar los restos del agua, y se procede al lavado, ¿sí? Se lava para que salga todo el colorante que no se subió a la fibra. Otra receta sería con la cochinilla, ¿sí? La cochinilla es un insecto, se vende en forma el insecto seco, o se puede comprar también, se puede conseguir en polvo o colorante concentrado, ¿sí? También. Si tenemos el colorante seco, o sea, tenemos el insecto directamente, es un tamaño, tendrá 2 milímetros aproximadamente, de color marrón, a veces blanquecino debido a ceras que posee.
se muele con un mortero para ayudar a que el colorante se disuelva más eficientemente. Se calienta, se coloca lo que tenemos molidos, lo calentamos a 40, 60 grados, se lo deja enfriar. También se puede hacer una filtración, una malla fina o un colador para sacar restos de insectos o de material que no nos sirve en la tintura. También hacemos lo mismo, humectamos la seda, agregamos el colorante, depende de la cantidad del color que queremos obtener, y vamos a usar diferentes mordientes. En este caso cloruro de estaño, se obtiene un color púrpura muy intenso, ¿no? Y muy sólido. El cloruro de estaño es un producto que es tóxico, así que conviene usar en muy pequeña cantidad, ¿sí? También se procede de la misma manera. Una vez que está humectada la seda, se mantiene a 40 grados por un tiempo, 20 minutos, aproximadamente 40 minutos, y se procede a calentar, ¿sí? Una vez que se llegue a ebullición, 30 minutos, se deja enfriar, y una vez que está frío se enjuaga con mucha agua para eliminar restos de colorantes, y secamos a temperatura ambiente. Generalmente lo que nosotros usamos es una curva de tintura, donde, digamos, tenemos una parte 5 o 10 minutos primero, donde agregamos el colorante, el material, seda, mordiente, mantenemos un tiempo a esa temperatura y después procedemos al calentamiento. La parte plana de la máxima de la curva, que ven que es cerca de la ebullición, 95 grados, 25 a 30 minutos, ahí retiramos el fuego y dejamos que la temperatura descienda naturalmente. Se puede obtener con colorantes naturales una amplia gama de colores. Generalmente para aumentar el brillo se usa el ácido tartárico, que se puede conseguir en droguerías. Ayuda a dar más brillo a la seda, ¿sí? Bueno, tenemos después ensayos. Si nosotros vamos a vender estos productos, conviene que tengamos garantizado que el colorante no va a perderse durante el uso, ¿sí? O vaya a manchar otra prenda, ¿sí? Si por ejemplo tenemos una prenda que está teñida con un color intenso, rojo, negro, y debajo o en combinación con una prenda de color blanco, que ese color no transfiera por el lavados o el uso o la transpiración misma, y degrade ese colorante y pase y no manche otra prenda, ¿sí? Entonces, para eso existen ensayos que se pueden realizar. Generalmente están todos normalizados, se llama solideces, lavado doméstico, es agua y jabón, al frote, digamos, se pone en contacto un tejido de color blanco, y se frota, digamos, el material que tenemos nosotros tinturado, en húmedo y en seco, y evaluamos si pasó colorante desde la prenda o desde el producto que tenemos teñido hacia el testigo, material blanco que habíamos puesto. Los métodos de evaluaciones podemos hacerlo instrumental o con escalas de colores, ¿sí? También hay solideces a la luz. Estos son colorantes que fueron expuestos con un equipo que simula la luz directa solar. Si no tenemos el equipo, no lo vamos a tener disponible generalmente. Entonces lo que hacemos es cortamos pedacitos del colorante, lo colocamos en una
plancha, puede ser una cartulina o una madera, y dejamos a la luz solar inclinado, digamos, en posición este-oeste, que es donde el sol eh, se expondría en toda en el día, ¿no? Eh, tenemos que tapar una parte para evaluar, o sea, vamos a evaluar la parte expuesta con la no expuesta. Si el colorante se degrada mucho, se pone más blanco, no es muy apto para un uso directo a la luz solar.